Cuando nosotros dos estamos hablando tenemos un turno. Yo hablo, luego tú hablas, tú me preguntas, yo te respondo, yo te pregunto, tú me respondes. Si tenemos turnos, si los dos hablamos al tiempo, ocupamos el canal, ocupamos el aire, nadie se entiende. Entonces la capa de sesión se encarga de justamente eso. Básicamente de decir tu turno, mi turno, tu turno, mi turno. Y también se encarga de hacer algo que se conoce como checkpoints, que es un poco, es tu turno. Y si despachaste ese turno, me toca a mí. Y si el turno que hablaste, tu dato se perdió, te toca de nuevo. Ese tipo de cosas. Capa 4. Transporte. Capa de transporte. ¿Qué es la capa de transporte? Envío y la recepción de información. Envío y la recepción de información, sí. ¿Qué se hace exactamente ahí? Envío de paquetes. Algo así. Empaquetados. Empaquetado es más abajo. Esto se llama segmentación. ¿Qué es? Por ejemplo, el señor A que es por acá le quiere enviar al señor B un mensaje hola, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan las redes? Ahí es donde viene el término de conmutación. Las redes antes se conmutaban por circuitos y se conmutaban de la siguiente manera. Yo levantaba mi teléfono, la red telefónica es una red normal. Yo levanto el teléfono y por un cable que se conectaba a una estación, que ahora se llaman switches, una señora me decía, sí señor, ¿usted con quién quiere hablar? Yo le decía, no sé, yo quiero hablar con el señor B, yo quiero hablar con Antanas Mocos. Y ella iba y movía el cable que estaba conectado a mi red y se lo conectaba al que estaba con Antanas Mocos. Y ya hacíamos un circuito entre los dos, ¿sí? Nos conectábamos por medio de un cable físicamente. Eso era una red conmutada por circuitos, ¿sí? Obviamente las redes telefónicas siguen funcionando igual, pero ya no están conmutadas por una persona, sino están conmutadas por un switch, por un aparato que se encarga de hacer eso, por un conmutador. ¿Listo? Pero esa es la filosofía. Cambiar, crear y no crear circuitos. Pero me imagino que están pensando que eso tiene un problema, y el problema es muy obvio. Los circuitos son limitados, ¿sí? O sea, yo no puedo, por eso las redes de teléfono no se congestionan. Y es que los circuitos son limitados, yo no puedo tener circuitos ilimitados. Yo, por ejemplo, por un cable solo puedo hablar con una persona, entre dos personas. No pueden hablar dos por el mismo cable. No tiene sentido. Y tiene un problema. Si yo tengo el circuito entre el señor A y el señor B y ese circuito se cae, se rompe, ¿qué pasa? Se pierde toda la comunicación, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el tema de segmentar los paquetes, de segmentar los datos. Y ahí es donde está la capa de transporte. ¿Qué es lo que hace esta? Que antes se enviaban las cosas así, hola. Ahora, ¿qué se hace? No se envían las olas, sino se envía Letra por letra. Se envía letra, por ejemplo. Se parte el mensaje en varios. Y ahora llamando la H, la O, la L y la A, ¿sí? Eso es segmentar por paquetes, ¿sí? Estas cositas son paquetes, ¿sí? Cada uno de estos pedazos es un paquete, ya no tengo el dato completo. Eso me da una ventaja interesante, y es, yo puedo enviar no por el mismo camino siempre. Imagínense que yo puedo enviar la H por un camino, y la O por otro camino, y la L por otro camino. Eso nos da velocidad, ¿sí? Y no nos deja desaprovechar la red, ¿sí? Y tiene otro tema interesante. Cuando yo mandaba el hola completo de un lado para otro, ¿qué pasa si se pierde? Se pierde todo, me toca mandarlo de ceros. ¿Qué pasa si yo ya mandé la H, la O y la L? Solo me queda la A, pues la vuelvo a mandar si se pierde, ¿sí? Claro, el tema de conmutadores por paquetes, mucho más práctico, realmente mucho más práctico. Hoy en día se siguen utilizando las redes segmentadas por circuitos, sí. Por ejemplo, en las líneas telefónicas lo seguimos utilizando porque ellos te cobran el circuito, pero pues no es la manera más inteligente de hacerlo, ¿sí? La ventaja de esto es que si se cae un camino, tengo otros 1000 caminos para mandar los datos, y eso está genial. Pero pues, esto nos trae un problema, ¿no? Que yo no puedo mandar el hola, si yo lo voy a enviar por muchos caminos diferentes, ¿qué me toca hacerle? Marcarlos, exactamente. Me toca ponerles un papelito que diga, esta H es el número 1, esta L es el número 2, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos a trabajar solo con uno. Pero esta es otra parte importante, que ahora nos toca marcarlos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a utilizar un término que se conoce como PDU. PDU es la unidad de información de cada capa, ¿sí?
Aquí en las capas superiores, el PDU, ¿qué es? Es el dato entero, ¿sí? El PDU de la capa de transporte, ¿qué es? Es un segmento, ¿sí? Pero el segmento por sí solo no sirve. Necesitamos hacer algo para que funcione mejor. Y ahí es donde viene la capa 3. La capa de... ¿Qué hace la capa de red? Ideas, capa de red. La capa de red lo que hace es que a los paqueticos ya no nos vamos, en este caso la PDU de la capa de red ya no se llama segmento, sino se llama paquete. ¿Y qué es lo que hace? Coge esta H, la dobla y le pone un montón de papelitos, de post-its, así como este azul, ¿sí? Y les dice, mire, el origen de este señor es tal, el destino es tal, y este es el paquete 1 y este es el paquete 2, ¿sí? Eso es la capa de red, la que se encarga de elegir la ruta, ¿sí? Como uno ya tiene 1000 rutas posibles, entonces ahora la capa de red se encarga de elegir la ruta, de crear paquetes y mandarlos por una ruta específica. Aquí tenemos algo que se llama una dirección muy importante en los computadores. ¿Saben cómo es? La dirección IP. Aquí está la dirección IP. Es un número que es el número origen y el número destino. Cosa importante, esto se encarga del viaje a través de las redes, ¿de acuerdo? De pasar de la red que yo tengo en Bogotá a la red que yo tengo en Medellín. Pero ¿cómo funciona la interna? ¿Sí? La comunicación. La comunicación aquí entre nosotros. ¿Máscaras de red? No. Sí, más tarde hablamos de eso, pero ahí es donde viene la capa inferior. Y es la capa de enlace de datos. Creo que si alcanzan a ver, tengo mis dudas. Bueno, pues si puede correr este monitor, por favor. ya lo puedo. De datos. Esto es un tablero digital, pero no tuvimos tiempo de instalarlo. Yo creo que ahorita en el break lo cuadramos. ¿Está mejor? ¿Cómo se apaga? Ahí está. Entonces el enlace de datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay aquí en el enlace de datos? La dirección que se encarga de nuestra comunicación local, nuestra comunicación interna. En la red es la comunicación entre redes. Ahora esta es la comunicación dentro de la red. Y ahí es donde viene esa dirección muy importante, y es la dirección MAC. Es la dirección de la capa 2, es una dirección que también tiene cada computador, pero se encarga de nuestra comunicación local, ¿sí? Nuestra comunicación interna. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Y al final tenemos la capa 1. ¿Y la capa 1 qué es? Capa física. ¿Y qué es la capa física? Aquí el enlace de datos, ¿qué hace? El enlace de datos coge todo el paquete que le entregó este señor y lo convierte en unos y ceros, ¿sí? El PDU, por si a alguien le interesa del enlace de datos, se llama frame. En español creo que se dice... No me acuerdo, pero es frame. No sé cómo se dice en español. En las notas les dejo el dato. ¿Y la capa física qué es? Pues por donde viajan los unos y ceros, ¿sí? Las corrientes eléctricas. Y no siempre son corrientes eléctricas, podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, en la comunicación inalámbrica, ¿el medio qué es? Las ondas. El medio es el aire, ¿sí? Y uno manda ondas electromagnéticas y sobre eso manda los unos y ceros. En la comunicación por cables, el medio es el cable, ¿sí? Por donde van corrientes eléctricas que él los interpreta como unos y ceros. En las fibras ópticas, ¿cuál es el medio? Es una fibra óptica que ¿qué utiliza? Utiliza la luz, ¿sí? Si hay luz, es un 1. Si no hay luz, es un 0.